Buenas tardes. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar y poder compartir su palabra. Y le mandamos igual saludos a las personas que están igual en sus casas viéndonos por la TV. Estamos muy contentos de estar en este lugar alabando su nombre y nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. El Señor que nos use por medio de su palabra. Que no seamos nosotros ni que compartamos su palabra, sino que el Espíritu Santo nos use como instrumentos que somos. Le damos gracias a Él y igual a mi hermanita, me da gusto que está conmigo compartiendo la palabra. Amén, pues estamos muy contentos de parte del Señor. Hoy nos dan el privilegio de, por un momento, de escudriñar su palabra. Estamos escudriñando lo que es la porción 51, quiere decir, estad firmemente parados, Nietzabil, y esa es la porción que nos tocó. Pero antes vamos a venir ante su presencia para que sea nuestro Dios, que utilice nuestros labios, que ponga el carbón encendido de la palabra del Señor, para que no sean solo nuestras palabras, sino que el Señor gobierne de una manera especial. Yo les pido también que oremos para que no seamos nosotros quien hablemos, sino que su Santo Espíritu hable en esta preciosa tarde. Si oremos. Claro, Padre, te damos la gloria y la honra. Nos llegamos nuevamente a tu presencia divina, dándote la gloria y la honra. Permítenos, Señor, alabarte y glorificarte, Padre. Utiliza mi vida, utiliza la vida de Elías, Señor, para darte, Señor, dar tu palabra, Padre, conforme a tu voluntad. Somos vasos que estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo. Amén. Y amén. Le damos gracias aleluya al Señor que nos permite estar y como hemos visto toda esta semana estuvimos dando la porción de Nitzavim. Le damos gracias al Señor que cada día nos va enseñando, vamos aprendiendo más, porque la palabra más que nada nos edifica a nosotros mismos y a las personas que nos escuchan igual. Y le doy gracias al Señor que nos permite aprender más de esta palabra, más que la estaba estudiando, estoy aprendiendo cosas en mi vida y le doy muchas gracias al Señor. Y estuvimos, esta semana estuvimos viendo lo que es Deuteronomio. No sé si quieren recordar un momento de Deuteronomio 29:9. Si pueden buscar en sus Sagradas Escrituras. Estuvimos viendo Deuteronomio 29:9, donde el Señor igual nos dice que guardemos las palabras de este pacto, los mandamientos, todos los preceptos que el Señor nos ha dejado, que entremos en el pacto. Hablaba de que Moisés está con el pueblo y esta Nitzavim significa estar parados firmes. Entonces estuvimos viendo toda esta semana que Moisés le dice al pueblo que entren al pacto, está con el pueblo antes de pasar el río Jordán para pasar a la tierra prometida. Entonces está el Señor diciéndoles, estén firmes, parados. Entonces igualmente estuvimos viendo Deuteronomio 30, en donde el Señor nos da las bendiciones y las maldiciones si no cumplimos con los preceptos que Él nos da. Entonces, igualmente estuvimos viendo Isaías, en donde el Señor se presenta en Lucas, hablando en Isaías 61, donde se presenta en Lucas, diciendo el Señor que se presenta y abre el rollo, donde nos dice que se ha cumplido esa escritura. Y entonces, igualmente estuvimos viendo lo que es Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera, la Babilonia, donde estuvimos igual estudiando la palabra. Y ahorita igual vamos a ver, nos corresponde también Hebreos, si pueden buscar en sus escrituras, Hebreos 12:14, para estar estudiando igual Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos serán contaminados. Amén. Entonces, este pasaje habla de que la santidad hay que estar, cuando uno se entrega a Cristo, cada día hay que buscar estar en paz con uno mismo, con las personas, y también estar en santidad, cada día estar, no somos perfectos, pero cada día, cuando tú te entregas al Señor, cada día el Señor te va perfeccionando hasta llegar al varón perfecto. Entonces aquí dice, seguir la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos llama a apartarnos, porque dice, santo es apartado del pecado. Apartado del pecado significa, entonces, nos dice el Señor que nos apartemos del pecado, ya que de que estamos en Cristo, ya venimos a Cristo, el Señor nos dice que nos apartemos, que seamos apartados cada día para Él. Lógicamente que nosotros estamos aquí en la tierra, esta carne a veces lo impide, porque hay veces la carne a veces es débil, como dice, pero el espíritu está presto. Entonces es dejar que el espíritu cada día te vaya transformando tu vida para que tú te entregues más a Dios. Y sí se puede apartarse para Dios. Por eso dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, en Deuteronomio capítulo 29, si lo quieren buscar, en capítulo 29, versículo 18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Esto lo que está diciendo en el Antiguo Testamento es lo mismo que está hablando del Nuevo Testamento, donde dice que nosotros no debemos de tener raíz de amargura en nuestros corazones, porque es uno de las concupiscencias de la carne, la cual hoy en día muchos jóvenes, muchos hermanos en Cristo están entrando en lo que es eso. ¿Por qué? Porque no perdonan. Dice su palabra en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él primero nos amó. En lo que es el Deuteronomio está hablando a todos, le está volviendo a recordar, les está volviendo a exhortar. Moisés les decía al pueblo de Israel que tenían que estar parados, estar firmes sobre la roca, pero también les decía, aquí en lo que acabamos de leer, que nosotros no tengamos una raíz de amargura, de rencor en nuestros corazones. Dice, el perdón, el rencor produce una falta de paz y una amargura para paralizar nuestro crecimiento. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no tenemos eso de pedir perdón, a veces hay tanto dolor en nuestro corazón que nos empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Entonces por eso Dios nos pide, nos manda que nosotros tenemos que perdonar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Eso está en lo que es Mateo 6, 14 y 15, donde nos dice que nosotros tenemos que perdonar. Donde nos dice que nosotros podemos acercarnos ante su trono blanco, pero tenemos que perdonar a las personas para que no haya esa cavidad. Jesús, cuando fue con sus discípulos, predicaba, exhortaba. Siempre los escribas y los fariseos estaban en contra de él. ¿Por qué? Porque él siempre hablaba con la verdad. Él siempre tenía ese contacto con el Padre. Él fue muy vituperado, pero lo único que él pide que sea la obediencia y el perdón, que exhorta en ese entonces al pueblo de Israel y ahora nos exhorta a nosotros que perdonemos unos a los otros. Amén, así es. De hecho, igual en la palabra, igual dice que cuando estaba Moisés con las personas que les estaba diciendo para que entren en el pacto, igual, así como dices, les decía que no vaya a ser que entre ustedes tengan una raíz de amargura. Y de hecho, bueno, los psicólogos, las personas que igual conocen de eso, saben que las personas cuando a veces no perdonan,
están en discusiones, están con rencor interiormente, eso mismo los está enfermando. Y hay veces van al doctor y le dice el doctor, pues tú estás bien. Pero después cuando van ya con la persona, con los psicólogos, a veces le dicen, no, pues es que, y le hacen una observación de toda su vida, de su niñez, y ahí es cuando descubren que él ha pasado esto, o está peleando, tiene algo, o sea, que saca todo lo que tiene adentro. Entonces le hacen la observación. Entonces las personas cuando viven con ese odio en su corazón, con esos pleitos, vienen hasta muchas enfermedades a su vida y piensan que a lo mejor están enfermos, van al doctor y no, en realidad están, hay veces amargados, sufriendo con eso. Entonces por eso a veces le dicen que uno tiene que ya perdonar a su hermano. Por ejemplo, me tocó a mí, antier creo, murió una persona que quiero, mi tía. Igual, y yo veía nomás entre sus hijos, algunas personas estaban ahí como que tratando de pelearse porque acordaron varias cosas y yo los observaba nomás y alguien decía, dejen que descanse la persona nada más, dejan que descanse. Yo, esa hora que estaba predicando, creo que el martes, era que lo estaban velando. Y yo aún así le estaba predicando porque digo, si mi tía fue en el Señor, dice ahí que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estamos aquí cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo estaba predicando y yo decía, mi tía, ella fue fiel, ella estaba yendo a la iglesia, era una persona que estaba en la iglesia, estaba buscando de Dios. Y entonces yo no me preocupo porque el Señor a lo mejor la llamó a su presencia para que ella, si ella ya es santa, ella estaba buscando de Dios, el Señor es apartado, como dice, de buscar la santidad. Entonces ella trataba de buscar a Dios. Entonces ella descansó. Es más, hasta cuando yo estaba dando clases, porque yo doy clases de guitarra, tenía unos alumnos, mis sobrinos allí, ella estaba allí en medio y estaba observando cómo daba las clases. Y yo la vi, está bien, no está delgada, está en su forma. Y ella estaba allí viendo cómo enseñaba a los sobrinos las guitarras, el teclado, el bajo, el canto. Entonces yo la vi y digo, no pensé si ella iba a morir en una semana. Entonces cuando yo la vi así en el cajón, porque fuimos a verla en la noche, entonces ahí pude observarla. Decía, la vida no, de repente el Señor te puede llamar a su presencia, uno no tiene comprada la vida. Por eso siempre hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tú de repente, ahorita te estoy hablando de frente y de repente sales por allá y no sé, algo pasa y ya te prediqué el evangelio, tú a lo mejor aceptas a Dios. Entonces busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El Señor está presto para escucharnos, está presto para estar con nosotros. Entonces busquemos la santidad, porque es lo que dice Hebreos 12:14, busquemos la santidad y perdonemos. Yo cuando vi a mis sobrinos, yo les decía, dejen que descanse y perdonen a la persona. Si algo pasó o algo hizo, no estén con ese rencor. Eso no está bien, no es de Dios, no es de cristianos. Ya mi tía ya descansó y entonces de ahí habla que nosotros cada día debemos apartarnos para Cristo. Porque dice santos, sed santos, dice apartados del pecado. Entonces buscar más su presencia cada día. Sí, como les recordaba, pues Dios nos ha dado muchas promesas. Hemos leído todos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero hay algo muy importante. Lo más importante de todo es obedecer su palabra. El pueblo de Israel, creo que está en Isaías 61, donde dice que les decía al pueblo de Israel que quería que él era su esposo y aparecía como una escena de matrimonio en la cual estaba el esposo, la esposa. Dice, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Donde decía que era tanto el amor que tenía Israel hacia su pueblo, tanto el amor que le tenía al pueblo de Israel, nuestro Dios, que Moisés, como líder, poco a poco estaba retirándose ya y le estaba dando sucesor como a Josué, en la cual Josué pues también por un momento
Hay uno donde dice Josué 1:7, donde dice esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ahí nos damos cuenta cómo Moisés, viene siendo el tercer discurso que es mencionado por Moisés, en la cual Dios nos habla de una manera muy tremenda, en lo que a mí, en lo personal, me hizo recordar a las sendas antiguas, me hizo recordar que tenemos que estar firmes. Dice su palabra, si buscamos, amén. Hay una hermosa palabra, amén, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Aquí, en lo personal, puede decir generalizado que es el inicio de todo. En Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí nos damos cuenta que la creación sirve como un testimonio de la gloria del Creador. Los cielos, la noche, el sol, los arroyos, todo es un fruto de la obra de sus manos. Y el Dios Todopoderoso nos ha regalado esas grandes bendiciones, hermanos. Y nos hace recordar que de todo lo que Él hizo, todo lo hizo por nosotros. Pero ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que quiere de nuestras vidas? Que obedezcamos, que entremos. Y ahora, antes decía en la porción anterior, le decía a los jóvenes, ya entraste, ahora mantente firme. Moisés les recordaba y les decía lo que tenían que hacer. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas que Dios realmente quería, no querían escuchar, no querían obedecer lo que Dios realmente les decía. Si buscamos en Mateo 4:4, dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Ahí nos está hablando que Él es el pan. Y también está hablando en esta porción que Él es la roca, donde dice que la roca reprobada por los hombres, en la cual dice que la roca es Cristo. Nosotros tenemos que estar firmes y agarrados de la roca contra las acechanzas del enemigo, porque día a día, si te das cuenta en las noticias, generalizando, nos damos cuenta cómo las señales, todo lo que está escrito en el Apocalipsis se está cumpliendo letra por letra. ¿Cómo podemos ser salvos? Esto lo menciona en Hebreos también, está dentro de la porción, donde dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Para que podamos confesar nuestros pecados y decir lo que está pasando, pero tenemos que entrar y reconocer al Creador que está en Génesis 2:4. Todo está escrito y todo lo que está escrito se va a cumplir. Amén. En Romanos 11:36 dice, por Él y para Él todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice su palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pase lo que pase, el Señor siempre va a estar con nosotros porque Él lo ha prometido. Amén. Amén. Y igualmente creo que está en la porción igual Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban atrás ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Ahí igualmente, dice, pregunta Pablo aquí, dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, la justificación por medio de la fe, dice, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, Pablo se está haciendo una pregunta, o sea, diciendo, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Dice, pero Israel que iba tras una ley de justicia, o sea que Israel iba por las obras nada más, iba por obras, dice, no alcanzó esa ley, dice, ¿por qué?
sea, Pablo dice, ¿por qué? Entonces dice, tal como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Que ellos estaban queriendo salvarse por medio de las obras. Tenían varias cosas que hacían por las obras. Pero aquí cuando dice, he aquí pongo en Sión una piedra, que es Cristo. Cuando llegó Cristo les comenzó a enseñar, a decirles, ellos trataban de ser tan legalistas, religiosos, en su tiempo, siendo legalistas, tratando de cumplir la ley. Entonces Jesús viene con ellos y entonces ellos dicen, dice aquí, he aquí pongo unción, dice, de tropiezo y roca, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces ellos lo que decidieron hacer es matarlo, y él les vino a enseñar el verdadero camino. Cuando dijo, no, pero tú eres más que Abraham, dice, yo soy más que Abraham, el que está aquí ahora, soy la misma sabiduría en carne. Entonces, por eso dice aquí, en Sión, piedra de tropiezo y roca y escándalo, porque ellos dijeron, ¿quién es este? Está diciendo blasfemia. Porque creo que en Mateo 6 decía el Señor, yo vengo a enseñar, y dice, pero ¿de dónde viene? ¿De qué universidad viene? Yo no le he visto estudiando la Biblia. ¿Quién lo enseñó? Y cuando vino Cristo dijo, yo no, lo que estoy enseñando no lo vengo enseñando, lo vengo enseñando porque el Padre me lo está revelando. No vengo por mi propia cuenta, vengo enseñando algo que el Padre me está revelando. Y entonces los fariseos, como son estudiosos, ahí está Nicodemo, porque Nicodemo ni había nacido de nuevo. Por eso es muy importante que las personas no solamente estén, porque cualquier maestro lo puede hacer. Un maestro, hablas a un maestro de historia que no es cristiano y le dices, léeme la Biblia, te lo puede leer y quizás hasta te lo entienda, pero en realidad el que te da sabiduría en eso es el Espíritu Santo. Te lo podría entender lógicamente, te puede decir, y ya después va a decir, no entiendo por qué esto así, porque su mente es lógica. Y dice, los que le adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad. Ahora, te pregunto, ¿tienes al Espíritu Santo en tu vida? Nicodemo vino hasta de noche con Jesús para decirle, Señor, vino de noche, ¿por qué? Porque lo van a ver por los demás. Él es un maestro de la ley. Entonces, por eso dice aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Los pobres que estaban allí creyeron en él. Los pobres de corazón estaban humildes creyendo en él. Pero los religiosos, los que tenían sus encopetados, estaban bien vestiditos, ¿no? Decían, ¿de dónde viene? ¿Quién lo enseñó? ¿De dónde viene? Y pura blasfemia está diciendo. Pero Jesús era el Hijo de Dios que mandó el Padre para que pudieran ser liberados. Es lo que dice Isaías cuando dice, vino a liberar a los cautivos, a los que querían. Porque a las personas que por ejemplo, los ateos, las personas, ellos dicen, no, ¿a mí qué me vas a enseñar? Yo sé mucha letra y eso no lo creo. Por la cual no crees, se te cierra la mente. No vas a aprender, porque esto aquí es un pensamiento del Señor, es un pensamiento espiritual. Si tú entregas tu vida a Cristo y comienzas a estudiar la palabra, vas a vivir en Cristo, vas a tener una vida espiritual. Entonces Nicodemo llegó de noche y dijo, Señor, y le hacía preguntas, y el Señor mismo le decía, si yo te estoy hablando ahorita cosas más livianas, imagínate que yo te hable cosas celestiales, espirituales, no vas a entender. Por eso la samaritana, cuando estaba en el pozo, el Señor le dijo, bebe de esta agua, le dijo. Y la samaritana decía, pero no, es que nos dicen que vamos a adorar al Señor en Jerusalén o en otro lado. Y el Señor le dice, llegará el tiempo cuando van a adorar al Señor, ni aquí ni allá, porque es cuando vas a adorar. Ahorita eres el templo del Espíritu Santo. Vas a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Vas a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y es ahora como estamos ahorita nosotros, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Estamos alabando al Señor. Y entonces cuando tú dejas que entre a tu vida, el Espíritu Santo transforma tu vida. Entonces Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo el Señor. Decía, pero ¿cómo voy a entrar
en la matriz de mi mamá otra vez para que yo no entiendo, porque el Señor le estaba hablando espiritualmente. Entonces la mujer le decía, Señor, parece que eras profeta. La mujer tenía insatisfacción sexual. O sea, tenía 6 hombres la señora. Entonces el Señor le dice, ven a mí y yo te voy a dar de esa agua y vas a saciar tu corazón. Si abres tu corazón, el Señor va a entrar a tu vida. Te va a transformar. Su Espíritu Santo va a entrar. Entonces la mujer le dijo al Señor, parece que eres profeta. Y no sabía la mujer que estaba hablando con el Hijo de Dios. Por eso dice, los que la adoran, llegará el tiempo, dice, cuando ni allí ni allá lo van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos el templo del Espíritu. Nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. O sea, esto muchos lo han predicado igual aquí. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tú cuando tú la adoras, todo lo que fue en el Antiguo Testamento es una sombra y viene a ser ahora el atrio del Señor aquí adentro. El tabernáculo. Santo sea tu nombre, Señor, Padre mío. Dice en Efesios 2, 16 a 17, mediante la cruz reconciliar con Dios o ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios y perdonar a las personas que nos ofenden. Elías decía algo muy fuerte y muy poderoso, en la cual decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo, en la cual cuando nosotros nos arrepentimos y perdonamos y permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, eso viene llenando nuestras vidas. Decía que el corazón que realmente nosotros tenemos es perverso y malicioso. Dice su palabra, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, el que escudriña, el que conoce cada corazón, Él lo conoce, Él puede llenar ese vacío que realmente como humanos tenemos, porque decía Elías que nosotros tenemos lucha entre el cuerpo y el espíritu, una lucha constante, donde queremos hacer bien, queremos hacer mal, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, empezamos a hacer obras, los 9 frutos del Espíritu. Pero si nosotros no obedecemos a su palabra, no queremos obedecer, porque Israel se puso duro de cerviz, no quería obedecer al Señor. Nosotros fuimos injertados en el olivo, y por medio de la sangre preciosa invertida en la cruz del Calvario, nosotros podemos decir que somos salvos. Pero hay algo muy importante, en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvos. ¿Por qué dice invocare? Porque tenemos que hablar. Decía una joven, abrir tu boca, abre tu boca. Pídele al Señor lo que tú quieres, y si es su voluntad, Él lo va a hacer. Otra joven decía, yo pedí algo y el Señor me lo concedió. Porque el Señor es muy bueno, hermanos. El Señor es muy amoroso con nosotros. Solo lo que requiere que entreguemos nuestra vida al Señor. Y si nosotros hemos cometido pecado, tenemos un consolador, tenemos al consolador en la cual Él nos va a ayudar y nos va a perdonar todo lo que realmente nosotros estamos cometiendo. Decía algo muy importante, el agua también representa la palabra que día a día nos limpia. Moisés hablaba y decía, aquí tengo los estatutos, acá tengo los 10 mandamientos, tengo todo para ustedes, solo requiero que ustedes obedezcan, para que cuando entren a la tierra prometida, Canaán, les decía a esos, ustedes puedan sostenerse y puedan obedecer al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Sí, esto es una vida en Cristo, es una vida en Cristo, y por eso este pasaje de Romanos me hizo recordar varios capítulos de la Biblia. Por eso dice, ¿qué diremos entonces?
que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Nosotros ahorita que estamos, alcanzamos la justicia, la justificación santa que el Señor nos da. Entonces dice, pero Israel que no iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley, porque ellos trataban de cumplir la ley y trataban de estar haciendo varias cosas. Y en el ministerio del Señor hacían muchas tradiciones que tenían ellos, como lavarse las manos. Cada vez le decían al Señor, mira, tus discípulos no se lavan las manos. Y entonces estaban siempre no entendiendo lo que el Señor, no entendían que el Señor era el mismo. Pero dice en su palabra, a los suyos vino, pero a los suyos no le conocieron, más a los que le recibieron, o los que les conocieron, hijos de Dios. Los hijos son hijos suyos. Entonces, tú cuando estás en Cristo, le debes dar gracias a Dios por su sacrificio que hizo. Él murió en la cruz por ti y entregó su vida por ti. Y los judíos no lo aceptaron. Y por eso que ellos no lo aceptaron, nosotros ahorita somos hijos. Es lo que trata aquí de decir este versículo. Por eso, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque es un escándalo. Ellos dijeron, nosotros tenemos la ley, nosotros venimos de Abraham, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Pero el mismo Jesús estaba parado enfrente de ellos y les estaba revelando el conocimiento del Señor que le daba. Porque decía, yo no predico por mi propia cuenta, vengo a traerles una revelación del Señor. Y entonces por eso se les hizo un escándalo, dice, pero dice, el que crea en Él no será avergonzado, será hijo del Señor. Es que la misma palabra a veces me toca, porque puedo reconocer que el Señor es grande en misericordia y por eso cuando a él lo estaban crucificando, la gente decían, ¿por qué no se salva a Él? Porque si Él es Dios, ¿por qué no? Pero no sabían que Él vino a cumplir un propósito, vino a dar su vida, a pagar el precio por nosotros. Y cuando nosotros reconocemos eso, el Señor entra en nuestra vida y nos cambia de verdad. Entonces es muy bonito la palabra de poder. Cuando tú escudriñas la palabra, la palabra te va limpiando, te va abriendo la mente, vas aprendiendo mucho de la palabra y vas compartiéndola a la gente. Yo hay veces, ahorita porque me dieron chance de predicar, porque no, pero siempre cuando yo puedo, le hablo a las personas, y hay personas que me preguntan y yo les contesto y les hablo, les digo, mira, así, y personas que a veces sufren en su interior, a veces son abandonados, entonces a veces les comparto la palabra y les digo, en Cristo podemos. Yo siempre he estudiado la palabra, siempre la he estudiado y la palabra a mí me ha edificado mucho. Cuando murió mi papá, la palabra estaba en mi corazón y sí, a lo mejor lo sentí, pero la palabra era la única que me ayudaba. Y cuando murió mi mamá, igual. Cuando murió mi hermana, igual. De hecho, cuando murió mi hermana, antes que muera mi hermana de cáncer, mi hermana me dejó muchos discos, me dijo, escúchalos. Y yo no sabía que ella me estaba preparando para que yo conociera más de la palabra. Y cuando ella descansó, yo, no es porque no sienta, lo que pasa es que yo no me baso quizás en sentimientos ni emociones, pero yo siempre soy fuerte. Cuando han muerto las personas, ha muerto mi mamá, y yo siempre estoy tranquilo, yo siempre estoy, ¿por qué? Porque yo estudio la palabra, digo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Entonces esa promesa la tengo en mi corazón, y cuando mi hermana murió, dije, el Señor la ama y la quiere y quiere estar con ella, porque mi papá igual cuando descansó, yo estaba un poco, me sentí mucho y decía, ¿por qué mi papá murió si él está en las cosas de Dios? Pero en realidad, lo que me estaba enseñando el Señor es que yo tenía que algún día predicar la palabra y aprender. Por eso mi papá siempre me decía, estás leyendo tu Biblia, y lo tengo en mi mente eso. Digo, ¿y por qué siempre nunca leía mi Biblia? No me gustaba. Mayormente agarro la guitarra y me dice, lee tu Biblia igual, lee tu Biblia. Entonces mi papá me enseñó mucho. Entonces cuando antes que muera mi hermana me dejó varios discos. En ese tiempo se usaban los discos, los CDs creo, y me dejó discos, me dejó como 20, me dice, escúchalos.
y yo lo escuchaba de varios pastores y leía la palabra. Entonces mi hermana cuando descansó, me dijeron que tiene cáncer, murió creo que a los 40 años, ¿no? Ella murió y no pude yo ni alterarme ni nada, ni sofocarme ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor me estaba sosteniendo, el Señor estaba conmigo. Yo hasta toqué, cuando murió mi mamá igual, yo toqué en la iglesia, me dijo, tú vas a tocar, ok. Y lo que me dijo mi mamá, tú vas a tocar, cuando yo me dijo, mami, ella estaba diciendo, me decía, tú vas a, en broma me decía, tú vas a tocar en mi velorio. Digo, no, cierto, no digas eso, no digas eso, me decía. Y se cumplió lo que dijo, porque cuando estaba su féretro, me dicen, vino la persona que estaba encargada de la iglesia y me dijo, oye, tú vas a tocar porque no llegó ni un músico. Y agarré la guitarra y empecé a tocar. Entonces mi mamá estaba, pero yo no estaba llorando como me ven ahorita, yo estaba tocando contento porque decía, mi mamá está en el cielo, ya, el Señor lo tiene ahorita descansando. Y está ahorita, mi mamá está en un lugar feliz, el Señor la quiere tener con ella, yo así lo entiendo, el Señor la quiere tener con ella y se la llevó, así como a mi tía. Y yo estaba tocando la guitarra, estaba contento, estaban las hermanas ahí. Y cada vez que hemos pasado esas pruebas, el Señor nos ha hecho más maduros, más maduros. Y yo cuando veo a las personas, como por ejemplo mis primos, veo cómo les pasa y digo, ya están comenzando a sentir todo lo que yo sentía. Entonces, pero yo digo, cuando tienes la palabra ya no aplica, sí aplican las emociones, tú puedes llorar en el momento, como ahorita lo estoy haciendo, porque me está tocando la palabra. Cuando quiero compartir la palabra me hace efecto en mí. Entonces, cuando tú estás en la palabra, tienes al Espíritu Santo, estás buscando de Dios, cuando pasas una prueba, la pasas victorioso. Yo te lo puedo decir porque yo he pasado varias pruebas y el Señor me ha sustentado, el Señor ha estado conmigo siempre, no me ha abandonado, porque siempre la palabra me ha edificado. Amén. Pues como dijo Elías, a pesar de tantas cosas que hemos pasado, Dios es bueno. Y dijo una clave muy importante, la palabra. La palabra del Señor es tan fuerte, hermanos, que cuando nosotros como jóvenes escudriñamos y leemos la palabra, viene siendo como un bálsamo para nuestro corazón, para nuestra vida. Decía él que sentía muy profundo la palabra, porque la palabra es la que le está tocando. No estamos guiándonos por emociones y todo, pero es la palabra la que habla, porque le decía a los jóvenes, cada vez que tú abras la palabra y empiezas a leer, hay algo que te va hablando, que es su palabra. Es lo único que quería Moisés, es lo que quería nuestro Dios, hablarle a la gente. En ese entonces cuando se paró y les decía que ellos se tienen que mantener firmes. Buscamos en Efesios 6, vamos a empezar en el 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Siempre nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar firmes. En el Antiguo Testamento decían a ellos que se mantengan firmes. Ahorita nos vuelve a decir que nos mantengamos firmes. Y acá nos dice de la armadura de Dios, donde la cual nosotros tenemos que estar revestidos por eso. Pero la espada viene representando lo que es la palabra de Dios. Amén. Es algo muy poderoso la palabra. Dice en Hebreos 13:8, dice Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. El mismo Dios que es publicado en el Antiguo Testamento es el mismo que ahora estamos hablando ahora. Mientras nosotros más prediquemos de su palabra, mientras nosotros más hablemos de su palabra, Él nos va a mantener. Un buen soldado tiene que estar mantenido firme.
contra las acechanzas del enemigo. El enemigo día a día, dice su palabra, que él ha venido para matar, para destruir, para hacer muchas cosas con nosotros. Pero si nosotros resistimos eso, estamos en su palabra, entramos en su reposo y buscamos su presencia, el Espíritu Santo nos va a gobernar nuestras vidas. Lógico, tenemos la lucha siempre, constante. Decía la pastora a mí, eso es constante, donde la palabra va a empezar a limpiar nuestro corazón para que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestras vidas. Por lo tanto, pues, tenemos que seguir adelante. Pero hay algo muy importante, obedecer su palabra. Y seguir adelante porque no hay otro mejor. El mejor amigo de todos es nuestro Dios. Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. Somos su creación. Somos injertados en el olivo. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante en su camino. De su palabra, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Todo va a pasar. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis va a pasar. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Amén, así es. En Isaías 28:16, y igual si me buscas tú, Salmos 118:22, y yo leo Isaías 28:16, dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Es lo mismo de Isaías 28:16, viene haciendo Romanos 9:30. Entonces, el que crea en ella es que confíe en el Señor, en su promesa mesiánica. Entonces, es Cristo esta piedra. Y le venimos presentando a Cristo porque Él es el único que puede cambiar tu vida. Lo vuelvo a repetir en Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De hecho, ese pasaje estaba leyendo Esteban. El pasaje de los edificadores estaba leyendo Esteban, cuando en ese momento los fariseos, todos los saduceos, todos se levantaron contra él y comenzaron a tirarle piedras, porque no soportaban lo que estaba diciendo. Y él estaba hablando de los edificadores, estaba hablando de Cristo. Entonces lo comenzaron a apedrear y cuando lo mataron, yo a veces me sorprendo de que cuando lo apedrearon, él dijo: veo los cielos abiertos. Y dijo: no les tomes este pecado en cuenta. O sea, todavía lo están golpeando y dijo: no les tomes este pecado. Y ya murió. Y dijo: veo los cielos abiertos. Qué precioso es cuando una persona está en Cristo y a pesar de todo lo que le está pasando, a pesar de eso sigue confiando. Por eso yo a veces invito a las personas que no se han entregado a Dios y dicen: no, es que no me conviene porque yo quiero seguir en esta vida. Yo les invito porque es bonito estar en la palabra. Es una vida, dice, mi carga es ligera. Claro, yo entiendo a las personas, hay veces cuando, por ejemplo, no es que mi papá es católico o mi papá es entonces, pero dice el Señor: vengo a traer juicio, vengo a traer división, dice. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque cuando tú te entregas a Dios, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan, porque me gusta que me comprendan lo que trato de decir. Cuando mi papá se entregó a Dios, tenía 13 años. Y mi abuelo era católico, era de las imágenes y todo. Entonces, cuando mi papá se entregó a Dios, mi abuelo le dijo: si vas a seguir el evangelio, te vas de la casa. Y mi papá salió de los 13 años, que él nos cuenta, salió de su casa y mi abuelo lo sacó, porque él creyó en el evangelio. Entonces, el pasaje que dice, cuando dice el pasaje, vengo a traer espada, vengo a traer división, el Señor no es que esté diciendo, sino está tratando de decir de que cuando tú te entregas a Dios, a veces tu familia te va a despreciar, a veces tu hermana te va a decir: no, pues que tú eres, ya te lavaron el cerebro. Pero en realidad yo te digo una cosa, no es que te hayan lavado el cerebro, ya te lavaron completo por la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú crees en el Señor, tú dices: es que mi abuelita cree en esto, es que mi abuelito, pero cuando viene el Espíritu Santo, porque Él es el que se encarga de convencer de pecado, cuando viene el Espíritu Santo, tu vida te toca, te cambia, te transforma. Entonces vas a vivir una vida que no importa, a veces te dice tu mamá: pero es que ya tú
ya te entregaste, no, es que eso no, yo no te enseñé eso, te enseñé, pero tú vives con el Espíritu Santo ya entró a tu vida, no es que yo quiero seguir este camino y voy a seguir este camino, te aferras. Entonces el Señor ve eso y que tú te estás entregando a Él y como dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? De repente el Señor toca a tu mamá, de repente toca a tu hermanito, toca a tu abuelo. El Señor puede hacer eso, el Espíritu Santo dice, nosotros, mi hermanita y yo venimos y sembramos la semilla, el arado, preparamos todo, pero dice, como dice Pablo regó. sembró, Apolo regó. Amén. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. El Señor. Entonces tú te encargas de sembrar la semilla, te encargas de dar la palabra, como estamos haciendo nosotros, y el Espíritu Santo se va a encargar. Él se va a encargar, nosotros sembramos la semilla donde vayamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te entregas al Señor, eso es lo que el versículo de lo que está hablando el Nuevo Testamento, está hablando de que cuando tú te entregas al Señor, vas a tener esos problemas, pero tú confía en el Señor, entrega tu vida al Señor, no importa. No importa en dónde estés, ahorita, personas ahorita a lo mejor están pasando pruebas ahí en sus casas donde nos están viendo, están pasando pruebas. Entonces, yo les digo que el Señor es el único que los puede cambiar, les puede ayudar. Hay una salvación. Para eso, el Isaías 61 dice, cuando vino Cristo, dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. Entonces, viene Él para darte una vida en Cristo, para que tú puedas ser libre del pecado. Porque la gente que está comparando el Antiguo Testamento, la gente que quiere seguir en Egipto, en los ídolos, en todo eso, hablando de que tiene ídolos en el interior, a lo mejor admira algo, admira cosas paganas que al Señor no le gusta. Entonces cuando tú vienes a Cristo, Él te da una vida y ya dejas de ser esclavo del pecado, de la esclavitud de Egipto, hablando literalmente, pero espiritualmente dejas de ser esclavo del pecado, tu vida cambia, el Espíritu Santo entra, te transforma, tienes una vida, hasta la gente comienza a decir, oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué eres así? Entonces, tu vida va cambiando cada día, tú vas conociendo al Señor y no es tanto que también igual nosotros prediquemos la palabra. Porque algo que decía mi papá, y igual se me queda cuando tenía 9 años, siempre como él era supervisor de varias iglesias, decía él, no quiero un pastor, porque él ponía a todos los pastores en los lugares para que prediquen. Dice, no quiero tanto un pastor que sepa predicar. A veces decía, quiero un pastor que tenga amor a las almas, que tenga amor a la gente. Porque ahí, entonces, más que nada, cuando predicamos esto, nuestra vida va a predicar, nuestra vida va a ser ejemplo. Y la gente va a creer, pero por medio de nuestra vida en Cristo se va a ver todo. Entonces yo les invito, y a las personas que nos están viendo, si alguien está pasando por alguna prueba, lo invito a aceptar a Cristo. Y Cristo, Él es el único que puede cambiar tu vida. No hay otro. No hay otra cosa en que tú puedes confiar. Y el Señor les está hablando en esta hora. Los que quieran entregar su vida, ahí donde estás sentado, donde estás, el Señor puede tocar, el Espíritu Santo va, y tú si te entregas al Señor, Él va a entrar a ti, va a cenar contigo, vas a tener una comunión con Él. Amén. Algo muy claro, muy hermoso acá, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendrá a vosotros también un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay otro más en el número 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Nos dice que todo lo que nosotros estamos escudriñando, nosotros estamos obedeciendo su palabra, tenemos que atesorar en nuestro corazón, y el Espíritu Santo va a hacer recordarnos de las promesas, nos va a recordar de la palabra y nos va a dar la paz en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, lo que decía Elías.
Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da, porque por un momento puedes estar tomando droga, alcohol, haciendo otras cosas, pero eso no es la felicidad, porque después te viene una consecuencia a tu cuerpo. Dice, no os doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo de lo que venga a decir la gente, o si nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos aprendido a aceptarlo a Él realmente como nuestro Padre, para que entremos a su reino, para que podamos poseer de esas promesas. Pero ¿qué necesitamos hacer? Arrepentidos y convertidos, como dijo Juan el Bautista. Amén. Y el pasaje que le estaba diciendo hace rato, ya lo tengo, dice es Mateo 10, 34, dice el costo del discipulado, cuando tú te haces creyente en Cristo, eso es lo que dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Que es lo que igual, por eso hay muchos quizás a lo mejor dicen, no, pero es que yo sí siento que a veces el Espíritu Santo lo está redarguyendo, quiere entregar al Señor, pero ¿qué pasa aquí? Dice, no, es que pienso en mi mamá y mi papá. Entonces, eso es lo que dice el Señor aquí. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, que es cuando dice el mandamiento, el mandamiento primero cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí agarras el mandamiento porque primero tienes que amar. Y de hecho, gracias a Dios que podemos entender la palabra, porque cuando tú, por ejemplo, puedes idolatrar hasta tu mamá, hasta tu hermano, hasta tu hermana. Entonces dice aquí, el que ama al padre y o a la madre más que a mí, el mandamiento primero que dice, no amarás al Señor. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo amo a mi mamá. Si tú amas primero a Dios con todo tu corazón, el Señor te va a recompensar por ello. Porque dice aquí, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. El que dice, no, mejor prefiero mi vida, prefiero esta vida más cool, entonces el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, o sea, sigue al Señor. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, estamos hablando aquí del mandamiento 1, donde dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le damos gracias al Señor que nos permite, le damos gracias al Señor. ¿Tienes algo que decir? Igual. Pues la palabra de Dios es muy hermosa, y más platicarlo y escudriñarlo lo mejor. Tú mencionabas Mateo, ahora en Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo Amén. Mismo que dijo en Mateo. La palabra es un compendio de todo, el nuevo y el antiguo siempre. Y como dicen, encuentras cosas antiguas y cosas nuevas en el cajón. Entonces, la palabra siempre es la que nos edifica, nos transforma. Y las personas que igual quieren tomar su decisión de aceptar a Cristo, los invitamos. Y hasta en su lugar vamos a hacer una oración. Y el que se quiere entregar a Cristo, ahí a las personas que nos están viendo, ahí donde estás sentado viéndonos, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os hará descansar tu corazón. Y si tú te quieres entregar a Cristo, Cristo te abre la puerta. Amén. Una oración. Adorado Padre, te damos la gloria y la honra. Yo te pido, Señor, por si uno de mis hermanos, Señor, han aceptado, Señor, tu evangelio, han aceptado Gracias. Con todo su corazón, Señor, Gloria. esa palabra, Padre, que solo en tu camino, Señor, podemos encontrar el consuelo, Señor. Yo te pido por todos los que trabajamos también aquí en Veracidad, Padre,
que nos ayudes a mantenernos firmes en tu camino, que escudriñemos más tu palabra, Papito Santo, y firmes, Señor, ante a las acechanzas del enemigo, Padre, que día a día nos quiere derribar, Señor. Pero como dice tu palabra, que no nos vas a dejar huérfanos, sino que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes de tu presencia, que tu Espíritu Santo vaya siempre con nuestra vida y que busquemos día a día tu rostro para que muy pronto, Señor, estemos contigo, Padre, porque tú estás con nosotros nuevamente día a día. Digno de ser alabado. Dice tu palabra, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido, Señor, de escudriñar tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y amén. Amén.